Hola amigos, una alegría de estar con ustedes nuevamente siguiendo este apasionante curso sobre el libro del Apocalipsis. Si por esas cosas ustedes por casualidad están viendo por primera vez este curso, les recomiendo que vayan a la lección número 1 y así sucesivamente hasta llegar a esta lección a fin de que puedan comprender los misterios del Apocalipsis. No es muy fácil poder entender estos temas que estamos tocando ahora si es que ustedes no han estado siguiendo el curso. Así que les recomiendo iniciarlo y entonces van a tener una comprensión mucho más cabal, más completa acerca de este apasionante libro, el último de la Biblia, Apocalipsis, que de paso, a manera de recordativo, quiere decir revelación. Y algo que está revelado no puede ser imposible de entender, ¿no es cierto? Si bien hay misterios, hay símbolos, pero estamos usando el método que usó Jesús para entender los misterios y es dejar que la Biblia solita vaya dándonos las llaves que abren las puertas para entender esos misterios. La Biblia se interpreta a sí misma. Y hoy vamos a hablar acerca del juicio final, la hora del juicio. Y en la próxima lección habremos de estudiar más específicamente acerca de cuándo comenzó el juicio final en el cielo, de acuerdo a una profecía que encontramos en el libro de Daniel, complemento del Apocalipsis. Así que es un tema sumamente apasionante, dividido en dos partes. La primera habremos de ver obviamente ahora, pero habremos de hacer una oración como siempre para que Dios nos acompañe y nos guíe. Así que les invito a que pidamos a Dios sabiduría. Querido Dios, gracias por encontrarnos nuevamente con mis amigos para estudiar una lección más del Apocalipsis. Sabemos que hay un juicio final que se está haciendo en el cielo. Queremos saber qué dicen las profecías de la Biblia acerca de este juicio. Danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo y bendice a todos mis amigos que en cada curso están presentes para analizar juntos de esta manera tu palabra para encontrar la verdad que estamos buscando a lo largo del estudio de las profecías. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces con la seguridad de que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, dejado por Cristo aquí en la tierra como su sucesor, nos dé la luz para entender este nuevo tema. Y si alguna pregunta ha quedado del tema anterior o de los que presentamos antes todavía, bueno, ya saben, recurran al blog de esta website para que ustedes entonces puedan recibir una respuesta a algunas inquietudes que pudieron quedar por ahí flotando, y es normal que eso pase cuando estamos descubriendo estas grandes verdades. La hora del juicio. Apocalipsis dice que habrá una hora de juicio. Si abrimos allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 7, hay una hora, hay un momento marcado por la profecía en que se va a producir una hora, un año incluso, les puedo adelantar, en que el juicio final comenzaría en el cielo. Pero de ese año vamos a hablar en el próximo tema. Yo quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Vamos a leer desde el 6 para entender mejor. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como les decía al principio, aquí estamos enfrente de esto que mencioné. La hora de su juicio ha llegado. Hay una hora del juicio de Dios, el juicio final, que habría de comenzar en el cielo. La hora de su juicio ha llegado. Y quiero decirles que este juicio que Dios está haciendo se divide en 3 etapas. Actualmente lo que se hace en el santuario celestial en el cielo, donde Jesús intercede por nosotros, se llama el juicio investigador. La segunda etapa del juicio se va a llamar el juicio de comprobación. Cuando estudiamos el tema del milenio, en Apocalipsis 20, hablamos acerca de este juicio porque es precisamente durante ese milenio cuando los salvados habrán de comprobar
la justicia de Cristo a través de esos libros donde están registrados todos los nombres de los que se salvan y también los que se van a perder. Juicio de comprobación. Y la tercera fase del juicio es el juicio ejecutivo y final, es decir, después del milenio, cuando Dios destruya definitivamente a todos los malvados que van a ser levantados para darle su castigo, junto con Satanás y sus ángeles. Juicio investigador, juicio de comprobación y juicio ejecutivo. Esas son las tres últimas etapas del juicio que Dios tiene que hacer. Y este solemne mensaje que leímos en el versículo 6 y 7 del capítulo 14, sin duda nos habla de que una parte del juicio o una fase del juicio se realizaría aquí en la tierra y otra en el cielo, en el santuario celestial. Al terminar, sale un ángel para cosechar. Si ustedes leen en el capítulo 14, verso 14 al 16 de Apocalipsis, dice lo siguiente. 14 al 16, San Juan escribe: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, del templo sale otro ángel, del santuario donde intercede Jesús por nosotros, y sale allí un ángel diciendo a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, porque ha llegado el momento de cosechar. En otras palabras, este es el fin del juicio, cuando Jesús viene por segunda vez y le da a cada uno conforme a lo que haya hecho, y de esa manera se inicia el milenio donde habremos de participar, por la gracia de Dios, del juicio de comprobación. Acerca de la hora del juicio les dije recién que lo vamos a estudiar detalladamente mañana, pero hay una declaración en el Nuevo Testamento que habla acerca de la ceremonia que se hacía en el santuario terrenal y como a manera de un juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, vamos a encontrar la siguiente declaración de San Pablo. Hebreos 9, 23 al 28. Ahí dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En otras palabras, lo que acontecía en el santuario terrenal, ese santuario que Moisés había construido, que era una figura del celestial, ahora aquí aparece San Pablo diciendo que Jesús no entra en ese santuario, sino en un santuario celestial, en el verdadero santuario, para realizar la obra de intercesión por nosotros antes de que Él venga por segunda vez y por lo tanto iniciar allí arriba el juicio final, llamado así juicio final. Ustedes saben que una vez al año el sumo sacerdote en el santuario terrenal que era construido para que allí los israelitas llevasen su animalito, su cordero, su cabrita para ser sacrificada por los sacerdotes, dentro de ese santuario esa sangre luego era asperjada dentro del lugar santísimo, porque el santuario del Antiguo Testamento se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí excepto los sacerdotes, y nadie podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del santuario aquí en la tierra, sino el sumo sacerdote, y una vez al año. ¿Qué hacía el sumo sacerdote una vez al año dentro del lugar santísimo? Bueno, allí dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos.
Y el juicio obviamente se hacía en base a los 10 mandamientos que ya hemos estudiado. Entonces, como el santuario terrenal era una figura del santuario celestial, y lo que acontecía en el santuario celestial terrenal debía acontecer en el santuario celestial, claramente enseñado a través de una profecía que vamos a estudiar, entonces debemos entender cuál era la función del sumo sacerdote. Allí, una vez al año, expiaba el pecado de todo el pueblo. La sangre asperjada en las cortinas del lugar santísimo representaba el perdón de Cristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo eso era un simbolismo en el santuario terrenal. Entonces, de la misma manera, Jesús proféticamente se está indicado en la palabra de Dios, tendría que entrar también, no una vez al año allá en el santuario celestial, sino una vez en la historia, dentro del lugar santísimo, donde está el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos, en base a los cuales somos juzgados, de acuerdo a Santiago capítulo 2, versículo 12, para iniciar la última etapa, la purificación definitiva de ese santuario celestial en el cielo y darle a cada uno conforme a lo que haya hecho. Jesús ya entró a ese lugar santísimo en el cielo, siguiendo el mismo modelo de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal. No es simplemente algo que está ahí escrito como algo que pasó, sino que tiene una conexión muy íntima con la función que Jesús cumpliría como un sumo sacerdote en el cielo después de su ascensión. Espero que vayan captando esta idea porque es muy importante para entender la profecía que estudiaremos en la próxima lección. En Apocalipsis 11:19, por ejemplo, Apocalipsis 11:19, presten bien atención a este versículo porque es muy interesante, vuelve a hablar del santuario donde Jesús está intercediendo actualmente y ya no está en el lugar santo como estaban antes los sacerdotes, sino está en el lugar santísimo. Y eso quiere decir que está en la última etapa del juicio. Versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y el templo de Dios, podríamos decir el santuario de Dios, es lo mismo, fue abierto en el cielo. ¿Y qué vio San Juan? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál es el arca del pacto de Dios? Aquella arca de oro que tenía 2 querubines, 2 ángeles con las alas desplegadas y en cuyo interior estaban la tabla de los 10 mandamientos. Bueno, como en el cielo también, en el santuario celestial, existe el arca del pacto con los 10 mandamientos ahí adentro por los cuales somos juzgados, como dije recién, de acuerdo a Santiago 2:12. Entonces, en un momento, a San Juan se le permite ver el arca del pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Quiere decir que en un momento de la historia, alguien entró al lugar santísimo donde está el arca del pacto y quién sino el mismo Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado defensor que allí intercede por nosotros. Y les pregunto, amigos de paso, si San Juan vio el arca del pacto y sabemos que dentro de esa arca del pacto están los 10 mandamientos, ¿cuáles mandamientos están allí dentro del arca del pacto en el cielo?